en el día sábado? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Nos convertimos en jueces y en verdugos cuando vemos al otro haciendo algo y decimos, ¿por qué él hace eso? ¿Por qué está haciendo eso que está mal? ¿Quién es esa persona? Mire cómo se porta. Andamos apuntando con el dedo. Nos convertimos en jueces y verdugos. Pasó en el Evangelio de hoy de San Marcos 2:23. Los discípulos tenían hambre. Arrancaron espigas, se pusieron a comérselas. Y los que estaban pendientes, los escribas, los fariseos, se dieron cuenta. Y entonces le dijeron a Jesús, a ver, ¿por qué ellos hacen eso si la ley dice que no hay que hacerlo? ¿Por qué? Se convirtieron en jueces, lo juzgaron. La ley dice que no hay que hacerlo, están violando el sábado. Tenían razón, la ley decía que no había que trabajar. Tenían razón, pero aún así Jesús les dio una lección y le cayó la boca a los fariseos y a los escribas. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nadie superior por el cual jurar, juró por sí mismo diciendo, te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos. Y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.
Al Salmo número 110 vamos a responder todos. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Todos. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Todos. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme. Todos. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible y su gloria perdura eternamente. Todos. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados. Y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis y hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 23. Saludos
a Cintiana, que ya eres miembro del canal. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. A todos ustedes, Rocío, Araceli, Isabel, María, Antonia, Ercilia, Wendy, Mélida, Sonia, Luz, Marina, Antonia, Magali, Padre David, Padre Umaña, Carmen, gracias por acompañarnos y por estar aquí. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que le pasó a los fariseos y a nosotros también nos pasa. Vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 23, cómo los apóstoles estaban haciendo algo que no lo permitía la ley. La ley decía que las personas los días sábados tenían que estar tranquilos. El sábado, cuando los protestantes dicen nosotros guardamos los sábados, mentira. El sábado no se cocinaba, sábado no se lavaba, el sábado no se trabajaba. El sábado no se daban más de 1000 pasos. ¿Cómo la ven? El sábado usted no podía ponerse a desgranar, usted no se podía poner a cultivar el campo. El sábado, el sabbat, se dedicaba completo a las cosas de Dios. Solamente se podía ir a la sinagoga, se podía ir al templo, que estuviera cercano, no más de 1000 pasos, y devolverse a la casa y quedarse quieto. La comida que se comía se preparaba el día anterior al sabbat. Era un día que se guardaba, no como ahora. Hoy día guardamos el domingo porque es el día de la resurrección de Cristo. Y entonces hay gente que trabaja los domingos, hay gente que se le da por sembrar la tierra el domingo, hay gente que se le da por irse a pasear los domingos, irse a fiestas los domingos, irse de paseo los domingos. No, para eso no es el domingo. El día del Señor es para que usted vaya a misa y pase con su familia y esté en su casa rezando y leyendo la Biblia. Eso se hacía el sábado, se estudiaba la ley. Se sentaban todos, se reunían a escuchar la palabra de Dios, se reunían a escuchar de las cosas de Dios, y por eso la gente del tiempo de Cristo conocía de Dios y sabía de la ley. Y hoy día sus hijos no conocen nada de Dios porque ustedes los domingos los sacan a pasear, los sacan a comer y no le enseñan nada de Dios. Dígame, ¿alguno de ustedes los domingos, el día de descanso, el día del Señor, se sienta con sus hijos y con su familia a leer la Biblia, a hacer oración? A duras penas, a tranca y a mocha, el domingo vas a misa, pero no lo dedicas a Dios, y eso es un error. Y resulta que los fariseos cuidaban, eran los guardianes para ver y vigilar a todos con una lupa, con un binocular, a ver quién estaba guardando el sábado y quién no estaba guardando el sábado. Y resulta que viendo con ese binocular, con eso que se acercaba, se dieron cuenta que venía Jesús. Y como Jesús venía, traía a sus discípulos. Y los discípulos estaban hambriados, el sábado no hacía comida. Y entonces pasaron por los sembrados de trigo. La ley decía que si usted sembraba y había una persona que tenía hambre, podía ir a agarrar del cultivo algo para comer y usted no podía impedírselo, porque esa persona no se podía morir de hambre mientras que usted tuviera comida. No es que iba a agarrar, como hacen hoy día, de las cosechas, se iban a robar en una bolsa, iban a vender. No. El que tenía hambre pasaba por una cosecha y comía porque tenía hambre y no podía haber hambre. Esa era la ley. Y resulta que los discípulos tenían hambre. Y pasaron en sábado y agarraron las espigas, las frotaron en las manos y iban comiendo. Iban caminando, no podían dar muchos pasos. Y resulta que los fariseos los vieron con los binoculares, se dieron cuenta y dijeron: vamos a atacar a Jesús. Y se fueron a atacar a Jesús.
Y resulta que se convirtieron en los verdugos y en los jueces. Saludo por aquí a Rosani Sánchez. Gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Jesús estaban comiendo en día sábado, que estaban frotando la mano y se convirtieron en verdugos. Y llamaron a Jesús. Jesús, ven acá. ¿Por qué si la ley dice que no se puede trabajar en día sábado? ¿Por qué si la ley dice que nadie puede trabajar en día sábado? Que hay 6 días para trabajar y el sábado es para descansar. ¿Por qué tus discípulos están arrancando espigas, están cosechando, están cultivando? ¿Por qué se ponen a trabajar y se ponen a comer? Y Jesús les dijo, ellos tienen hambre. Y miren lo que hizo David, tenía hambre. La ley no está por encima del hombre. La ley está hecha para el hombre, para ayudar al hombre. Y si tenían hambre, tenían que comer. Mis discípulos no están trabajando, están comiendo. Y la ley permite que coman, porque tienen hambre, están hambreados, que coman. Los fariseos estaban metiendo el ojo, estaban juzgando, estaban señalando, se convirtieron en verdugos, en jueces de los discípulos de Jesús. Y así somos nosotros. ¿Qué enseñanza más grande nos trae este evangelio? Muy importante. A veces andamos metiendo las narices donde no nos importa. A veces andamos de metiches en la vida de los demás. A veces en la vida somos buenos para andar diciendo, juzgando, condenando y criticando problemas que las personas tienen, acciones que tienen las personas y no vemos nuestro interior. Andamos de metiches en todos lados, hablando, juzgando y criticando, y no vemos quiénes somos nosotros en realidad. Por eso llegó a Jesús a decir un día, porque miras la pelusa que tiene tu hermano en el ojo y no miras la viga que llevas en el tuyo. ¿Por qué usted anda juzgando, criticando y señalando a tu hermano y no te das cuenta de lo malo que estás haciendo? Eso somos nosotros. ¿Por qué se nos hace fácil de juzgar, de señalar, de apuntar y no somos capaces de reflexionar? ¿Alguno de ustedes antes de dormir hace examen de conciencia? ¿Alguno de ustedes antes de dormir se sienta en la cama y se pone a pensar, voy a ver qué hice en este día? Voy a ver cómo me comporté en este día. Voy a ver cuál fue mi forma de ser en este día. Y al darse cuenta de las cosas malas, dice, mañana voy a ser mejor. ¿Saben qué hacemos nosotros a veces en la noche? Nos sentamos para criticar a los hijos, para criticar a la esposa, para criticar al esposo, para corregir, para señalar, pero no para rectificar nuestras malas acciones. Nos convertimos en verdugos y nos convertimos en jueces, tal y cual lo hacían los fariseos. Así se comportaban y así nos comportamos nosotros. A veces en la vida lo que nos reunimos, lo que nos centramos es para chismear, para ver quién hizo bien, quién hizo mal. Y eso es un error. Saludo por aquí a Will Mejías. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Miren, aquí en Venezuela, donde la gente tiene la oportunidad de reunirse, a veces en familia, afuera de la casa, se reúne la gente a perder el tiempo. Cuando digo a perder el tiempo, se reúne la gente a chismear. Usted pasa 6 de la tarde y encuentra pequeños grupos de personas, adultos, jóvenes, niños, mujeres, hombres reunidos o jugando o hablando o compartiendo. Si está haciendo mucho calor, aquí hay temperaturas elevadas, 30 grados centígrados caliente, la gente no está dentro de la casa, sino que está afuera echándose aire debajo de un árbol y hablando pistoladas. Y de repente pasa la vecina
y se ponen a comer vecina, a hablar de la vecina, a chismear y a criticar. Pero mire cómo anda, está bien flaca. Eso es que no le dan comida en la casa, el marido no le ayuda en nada. Pasa una persona joven, pero mire que salió embarazada esa muchacha. Pobrecita, metió las patas, metió la de caminar. Eso no es problema suyo. Pasa un muchachito, es que ese niño anda lo que anda es en la calle y todo el tiempo es en la calle, en la calle, en la calle. Parece que no tiene papá y mamá. Pasa un anciano, uy, es que pobrecito el viejito que ya no puede ni caminar. Mire, mire, se va a caer. Pasa quien pasa, se sientan esos grupitos a hablar y a chismear, a criticar. Están los jóvenes y pasa una muchacha bonita, empiezan a piropearla y a hablar de ella. Están las muchachas y pasa un joven atractivo y comienzan lo mismo. Nos reunimos como los fariseos para convertirnos en jueces y en verdugos de los que vemos. Pero nunca vemos el mugre que tenemos nosotros dentro. ¿Cómo la ven? Saludo por aquí a Mélida Quirós, saludo a Carlota Cuartas, Priscila Gutiérrez, Lorena Rivera, Dios lo bendiga, de la familia, bendiciones para la familia. Tuve gran honor de conocerlo, padre, en Pensilvania, Estados Unidos. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Eso hacían los fariseos del tiempo de Cristo el sábado. En vez de ponerse a rezar, en vez de ponerse a hablar con Dios, en vez de ponerse a leer la Biblia, en vez de ponerse a hacer algo bueno, lo que se ponían era a juzgar y a criticar y a chismear. Y entonces vemos a las personas hoy día diciendo, ¿por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué yo no puedo progresar? ¿Por qué yo no tengo nada? ¿Por qué yo no tengo dinero? ¿Por qué yo no tengo trabajo? Porque es un grandísimo chismoso fariseo que lo que hace es criticar y pierde el tiempo ahí. Y vemos a los estudiantes quejarse hoy día, decir por qué salí mal en los estudios, porque no pude pasar las materias, porque no me pude graduar con mis compañeros, porque un grandísimo flojo que lo que hacía era perder el tiempo, estar pendiente de la vida de la otra persona. ¿Cómo la ve? Y vemos a los esposos que en vez de crecer y de mejorar, pasan el tiempo hablando de otros esposos, pasan el tiempo hablando de otras personas, en vez de hacer proyectos, en vez de hacer sueños, metas y proponérselo para lograrlo. En la vida nosotros tenemos mucho de este evangelio cada vez que en vez de estar pendientes de los errores nuestros para corregirlos, estamos pendientes de los errores de los demás para señalarlos. ¿Sí? Es más, aquí mismo en los comentarios, aquí mismo en las personas que escuchan el evangelio, hay algunos que escuchan el evangelio y me escriben, padre, no me gustó el evangelio. Padre, no me gustó la palabra de Dios como la predicó. Pienso que pudo ser de otra manera. Yo antes lo escuchaba, yo ahora no lo voy a escuchar. A mí no me gusta ya como usted predica, padre, porque es que usted regaña mucho. A mí no me gusta ya escuchar el evangelio, ni lo comparto, padre, porque es que me parece negativo. Ya no comparto eso, padre, porque es que ya ni a misa voy. Y empiezan a criticar al padre. Agarre usted la Biblia, ponga a predicar para ver si es tan fácil. Agarre usted la Biblia, ponga a estudiarla, a ver si usted tiene la oportunidad de hacerlo, también hágalo. Es facilito criticar a un sacerdote que está en las redes sociales todos los días trabajando, llevando la palabra de Dios. Póngase usted a hacer lo mismo, a ver. A veces nos convertimos como esos fariseos pendientes del mugre del otro, de la vida del otro, de las acciones del otro, del comportamiento del otro. Si hasta por el corte de pelo me critican porque tiene el pelo largo, pelo corto, que porque no se afeitó, que porque sí, no sé si se afeitó, porque anda de esta manera, anda de aquella. Oye, eso hacían los fariseos, mis hermanos, eso hacían los fariseos. Los fariseos, lo que estaban pendientes era de los errores del otro para andarlo señalando, criticando y apuntando. No podemos ser de esa manera. Debemos ser mejores. La gente también tiene cosas buenas. La gente también tiene aspectos positivos. Tiene una vida bonita. La gente también tiene mucho que dar. Si somos en la vida como fariseos, usted llega a su casa, tremendo fariseo, el marido, que llega a insultar a su esposa, a regañarla, a decirle usted si está fea, usted no hizo nada, pero no apreció y no valoró todo lo que esa mujer hizo con esa persona. Le limpia la casa, le atiende, le hace comida y eso no lo valora. Pero un detallito, un error de su esposa, ahí está para apuntarla, señalarla, porque hizo esto, usted no tenía que hacer esto, nunca en la vida le voy a perdonar porque usted hizo esto. Y tenemos muchos esposos fariseísimos
que andan con sus esposas señalándolas, apuntándolas, regañándolas, criticándolas y hasta pegándole por un error que cometió y no mira las miles de virtudes que tenía. Eso hicieron los fariseos con Cristo y con los discípulos. Vieron que estaban comiendo en sábado y se pusieron a señalarlo. No fueron de por las buenas a decirle vamos a orar, no hagan eso, aquí hay comida. No le buscaron solución, sino que fueron más problemas todavía. ¿Cómo la ven? ¿Conocen algún esposo fariseo? Y así les pasa a las mujeres también. A ustedes no, mujeres, a otras que no escuchan el Evangelio. Tenemos también mujeres fariseas, fariseísimas, que miran que su esposo trabajan, se sudan de sol a sol, se van a trabajar y llegan del trabajo cansados y ahí empiezan las viejas con las cantaletas y empiezan las viejas con los problemas y empiezan las mujeres a decirle un poco de cosas, un poco de tontería, a reclamarles, a celarles, a pelearles y ese pobre marido lo que necesita es descansar y ni dormir, lo dejan con tantos problemas que le forman y ya el pobre hombre está humillado, está cansado, ni siquiera les dice nada para evitar los problemas y ahí está la mujer, dele que dele, con el mismo problema, con la misma cantaleta, con la misma celera, con el mismo problema. Farisea, usted no haga eso, eso está mal, eso no es cristiano. Su esposo trabajó, se dedica por usted, vive con usted, comparte con usted y usted por miles de cositas así, por tonteritas, le forman tremendo problema. Eso hicieron los fariseos, del tiempo de Cristo. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue tenerle por problemas. Tus discípulos hacen lo que no está bien. ¿Por qué tus discípulos hacen eso? Empezaron los fariseos con la cantaleta. Y el pobre marido llega, dice uno por ahí, me ponen a cocinar, padre, con hambre, con necesidad, con ganas de descansar, ni comida tiene, ni nada tiene, porque la mujer se lo tira de los mejorcitos y en la casa ahí y no hizo nada. Y lo que hizo fue formarle tremendo problema. Eso se llama fariseísmo y eso está mal. No podemos en la vida andar como los fariseos del tiempo de Cristo, que era a la expectativa con los binoculares a ver qué podían observar de los discípulos de Cristo para irlos a señalar, a apuntar, para irlos a criticar. Y así hay gente en la vida. Tenemos jefes de empresas, de negocios, jefes que están pendientes de los malos comportamientos de los obreros solamente para regañarlos, para apuntarlos. Están pendientes de que cometa un error, están pendientes de que cometa una falla para botarlos, para insultarlos. Están pendientes de los defectos de sus empleados para hundirlos, para acabarlos y si es posible para meterlos presos. Fariseos, tenemos jefes de esos también, que en vez de ayudar a sus empleados, que son los que trabajan, que son los que le dan de comer, que son las personas que Dios ha puesto a su servicio para que su empresa crezca y siga adelante, ahí hay una humillación, hay un desprecio, hay un maltrato, hay un mal comportamiento de esos jefes con sus empleados. Así hicieron los fariseos con Jesús. ¿Cómo la ve? De eso es que habla el Evangelio el día de hoy. Los fariseos andaban al acecho para ver cómo ofender, cómo dañar, cómo destruir, cómo acabar a Cristo. Y así andamos nosotros, con el fariseísmo por delante, viendo, chismeando, ojeando. ¿Cómo la ve? ¿Conoces alguno? Vamos a meditar el Evangelio, vamos a leerlo. San Marcos capítulo 2, versículo 23. San Marcos capítulo 2, versículo 23 nos dice, como dice Alicia, estamos mal en algo. Y si estamos mal en algo, vamos a corregirlo. Dejemos de criticar, dejemos de señalar. A veces cuando la gente me llama para decirme las cosas feas, para decirme las cosas malas, yo más nada lo escucho. O me escribe, yo leo el mensaje y no lo respondo. Yo no le respondo a las personas cuando andan señalándome, apuntándome, regañando. ¿Para qué? Yo digo, ¿será que esas personas no tienen defectos? ¿Será que esas personas son santas? ¿Será que esas personas ya tienen el cielo ganado? ¿Será que esos maridos que me llaman o me escriben, será que ya amaron a su esposa y están haciendo todas las cosas bien? ¿O esas mujeres que me llaman para insultarme, para decir, ya se están portando de la mejor manera? Ver las cosas malas de la gente, eso es fácil. O las cosas que no nos gustan de la gente, eso es fácil. Ser críticos, ser criticones de las personas, eso es facilito, mis hermanos, eso es lo más fácil que hay. Pero ver las cosas buenas, eso es muy difícil.
Miren, yo le aseguro que hasta criticamos el medio de transporte que es el carro que nos lleva a trabajar. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios porque tiene un carrito que lo lleva a trabajar? A lo mejor sí, una vez, pero el día en que el carro le falle, el día en que el carro no le prenda o se le piche una llanta o no tenga gas o se le pase cualquier cosa, ese día empezamos a criticar hasta el mismo carro que tenemos, pedazo de carro, esta carrancha de carro que no arranca, que voy a quedar mal, que yo no sé qué. Y nunca le dio gracias a Dios por ese pechirola de carro que tenía, que lo llevaba y lo traía. Pero el día en que le falló, ese día ahí estamos como los fariseos para inclusive señalar las cosas materiales que no nos funcionan. Rubí, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. San Marcos capítulo 2, versículo 23 y siguiente. Un día, un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados. Jesús iba caminando. Jesús iba tranquilo entre los sembrados. Y dice la ley en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 26, lo siguiente, escuchen. Deuteronomio capítulo 23, versículo 26, había una ley que permitía que si usted pasaba por la mitad de unos sembrados y usted tenía hambre, usted podía agarrar de los frutos, podía agarrar de los sembrados para comer. Lo que no podía hacer es ir a robar los sembrados y ponerse a venderlos o a hacer negocios, eso era robo. Pero que usted comiera porque tenía hambre, no tenía ningún problema. La ley lo permitía. Es más, cuando se cultivaba, se cosechaba, se recogía la siembra, se le daban permisos a los pobres, a los necesitados, para que vinieran a recoger en sacos y llevarse lo que quedaba de la siembra. Siempre cuando había una siembra, pasaban recogiendo y lo que no se podía vender, ahí se dejaban. Venían los pobres, la gente necesitada y agarraban y se lo llevaban. Pero no se permitía el robo. Y entonces los discípulos iban pasando un sábado por los sembrados. Deuteronomio 23, 26 decía: si pasas por las mieses de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, no con una bolsa, no con un saco. No arrancaban espigas a vender, para comerciar, con tus manos, lo que cabía en tus manos, que era lo que usted iba a comer, eso era lo permitido. Podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. Pero usted no iba a ponerse a cortar y a llevar cantidad. Eso lo permitía la ley. Jesús estaba haciendo algo con sus discípulos, los discípulos de Jesús, mejor dicho, estaban haciendo algo permitido por la ley. Blanca Ponce, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Oigan, y entonces los fariseos se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta de que los discípulos estaban arrancando espigas. La ley decía que eso era permitido. La ley decía que eso era válido, pero como metían las narices donde no lo llamaban, porque eran jueces y verdugos, porque eran bien metiches los fariseos, entonces citaron Éxodo capítulo 34, versículo 21. Éxodo capítulo 34, versículo 21 decía que el día sábado no se podía trabajar. Los fariseos estaban comiendo. Trabajar era agarrar y meter la hoz y agarrar el trigo y separarlo. Pero se dieron cuenta que ellos estaban arrancando espigas y dijeron, están trabajando. Y la ley castigaba a la gente que no guardaba el sábado. Los discípulos no fueron castigados. Y Jesús los defiende con razón porque no estaban haciendo nada malo. Oigan, dice Éxodo 34, 21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás. Descansarás en tiempo de siembra y en tiempo de siega. La ley mandaba a descansar, a no trabajar. Y por eso dice el Evangelio
Jesús iba caminando entre los sembrados un sábado. ¿Qué permitía la ley? Que usted agarrara con sus manos y comiera lo que le cupiera, lo que le entrara en las manos. No en una bolsa, no con una hoz, no trabajar. Y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. ¿Qué hacían los discípulos? Arrancar espigas. No arrancar con la hoz, sino espigas, cosas pequeñas para comer porque tenían hambre. Julia, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Entonces los fariseos, que estaban con los binoculares ahí pendientes, ahí haciéndoles una, acercando a ver qué hacían los discípulos, chismeando, andaban de jueces, le preguntaron a Jesús: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? ¿Qué era lo que decía la ley? No trabajarás. ¿Qué hicieron los discípulos? Estaban comiéndose las espigas. Y los fariseos estaban de jueces y verdugos. Jesús, tus discípulos están haciendo algo mal. ¿Por qué están haciendo eso? Esos fariseos somos nosotros. Cada vez que metemos las narices donde nadie nos llama para juzgar, para criticar, para condenar al prójimo, y no vemos las cosas malas que nosotros mismos hacemos. Y no vemos las marramucias que nosotros hacemos. Andamos diciéndole a aquel: haga esto, haga aquello, usted vive así, pero no nos damos cuenta de las cosas malas que nosotros hacemos. Señalamos y apuntamos al otro, pero no nos señalamos a nosotros mismos. Decimos las cosas del otro, pero no decimos las cosas de nosotros. Y fíjense que cuando mucha gente se va a confesar, le pasa esto del fariseísmo. Se pone, yo cuando estoy confesando y llega una señora, llega un señor a decirme los pecados del esposo y de la esposa, le digo: ay, no, mire, deje que su esposo venga a confesar, usted dígame los pecados suyos. El otro día estaba hablando con una señora, me dijo: me voy a confesar, pero primero quiero hablar de mi esposo. Y yo: no, usted no hable de su esposo, usted venga y confiese y dígame sus pecados. Y se desvió y le dije: no diga los pecados de su esposo, diga los pecados suyos. ¿Pero es que tengo que hablar de él? No, usted diga sus pecados. Y puso brava, me paró y fue. Pero yo le dije que eso no se hacía. Oye, a veces en la vida somos de esa manera, pendientes del otro, de las cosas malas, porque de las cosas buenas no. Pendientes de un chisme, pendientes de las otras cosas malas que haga la gente, pero las cosas buenas, no. Entonces Jesús les respondió. Escuchen la respuesta de Jesús. ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y también sus compañeros comieron. ¿Cómo la ve? El rey David un día tuvo hambre. Y cuando el rey David tuvo hambre, ¿qué sucedió? Agarró y se fue a comer de la comida sagrada. Eso lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo David? Así pues, ¿qué tienes a mano?, pregunta David. Dame 5 panes o algo que haya. Venía David de una pelea que tenía con Saúl, de una persecución. Llegó a la casa del sacerdote Abiatar y le dijo: ¿qué es lo que usted tiene en la mano? Dame de comer. Primera de Samuel 21:4. Respondió el sacerdote a David: no tengo a la mano pan profano, pero hay pan consagrado. Si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con las mujeres, respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgamos a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano. Cierto que hoy sus cuerpos están puros.
Dióle entonces el sacerdote panes consagrados, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia, el retirado de delante de Yahvé, para colocar retirando delante de Yahvé, para colocar pan recién el día que tocaba retirarlo. ¿Qué hizo el sacerdote? David tenía hambre y la ley no le permitía comer a él de esa comida. Agarró los panes, se lo comió y le dio a sus compañeros. ¿Cómo la ve? Comieron todos. Dice la Biblia que cuando una persona tiene necesidad, tiene hambre, no debemos andarla juzgando y criticando y señalando. Debemos ayudarle, debemos apoyarle, debemos darle de comer. Los fariseos no le importó el hambre de los discípulos, no le importó la necesidad, no le importó por qué lo hacían, por qué comían. A los fariseos le importó era cumplir la ley. Se estuvieron viendo como inspectores, dice Aracelis. Como inspectores estaban ahí como supervisores, chismeando y apuntando para poderlo denunciar. Y Jesús le dio una lección, dijo: David tuvo hambre y les dio de comer a sus compañeros. Y el sacerdote estuvo de acuerdo porque tenían hambre. Vienen mis discípulos, ¿tienen hambre? Pues que coman. ¿Cuál es el problema que coman? Están comiendo de lo que le cabe en la mano. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes, fariseos? Lo dejó con la boca cerrada, así como nos deja este evangelio a nosotros. Saludos a José Argueta, ya eres miembro del canal. Dios les bendiga, Dios le acompañe a usted y a su familia. Luego Jesús añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Saludo a la gente de Guatemala que nos está escuchando. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Las leyes no pueden estar por encima de las personas. Nuestra manera de pensar, nuestros señalamientos, nuestras opiniones personales, nuestras rabias, nuestras iras, nuestros insultos, nuestra manera de pensar y de ser no pueden estar por encima de las personas para pisotearlas, para hundirlas. Y a veces se nos crecen tanto los humos, los humitos, nos crecemos tanto en orgullo, que no respetamos ni siquiera a las personas que nos acompañan, a las personas que viven con nosotros. Saludo a la gente de Colombia. No respetamos ni siquiera a la gente que está con nosotros y nos sirve. No respetamos a la gente que nos apoya, que nos ayuda. No respetamos ni siquiera a nuestros hermanos ni a nuestros familiares, sino que somos jueces inclementes de las personas para destruirlas, para acabarlas, para dañarlas, para pisotearlas, para hundirlas. Y eso es un grave error, como la ve. Y así nos estamos comportando nosotros en la vida. Y así estamos comportándonos. Este evangelio nos debe hacer reflexionar a todos para mejorar. Este evangelio nos debe hacer reflexionar a todos para cambiar esa concepción y esa manera de ser, esos caprichos, esas groserías que tenemos. Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. Tarea para la casa. Esta noche, antes de dormir, vamos a hacer un examen de conciencia. Tarea para la casa, anótala. Llegando, Emma, llegó tarde pero seguro, lo vuelvo a escuchar cuando terminemos ahorita. Tarea para la casa, hacer un examen de conciencia para ver qué cosas malas estamos teniendo nosotros, para ver qué cosas malas estamos nosotros haciendo y para poder mejorar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Mañana, antes de irnos, antes de la bendición, mañana vamos a encontrar en el Evangelio, la continuación, Marcos capítulo, hoy leímos Marcos 2, Marcos 3, vamos a encontrar a los fariseos, que estaban espiando con los binoculares, con lupas, con el zoom bien abierto, espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y para poderlo acusar. Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a continuar este evangelio mañana. No se lo pierdan. Y mañana vamos a ver cómo Jesús no le importa, sino que agarra al enfermo, lo coloca en el medio y le dice: extiende tu mano. Y la mano le quedó sana. Y entonces los fariseos se pusieron bravos y querían matar a Jesús porque hizo que una persona en sábado fuera sanado. Hoy fue con los discípulos, mañana va a ser con un enfermo.
No podemos seguir siendo como los fariseos, debemos mejorar. Mañana continuamos compartiendo la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. No olviden la tarea. Hacer hoy examen de conciencia y vamos a compartir, terminado el Evangelio, vamos a compartir con algún fariseo que conozcamos, con alguno de esos que andan señalando y apuntándonos, o si no, con algún familiar. Hasta mañana, Dios le bendiga.